A diferencia de lo que hemos visto con otras estructuras como la médula espinal, para realmente comprender qué está sucediendo clínicamente cuando disfuncionan los núcleos de la base, tenemos que hablar un poco de fisiología. En médula espinal, en tallo cerebral eran componentes muy anatómicos. Los síndromes clínicos eran sumamente anatómicos. En el caso de los núcleos de la base también, pero además es la cuestión funcional. Entonces vamos a revisar un poco de la funcionalidad de estos núcleos de la base. Los núcleos de la base pertenecen al sistema motor, pero particularmente a una división del sistema motor que se le denomina extrapiramidal. ¿Y qué implica que sea extrapiramidal? Que no están actuando directamente sobre la vía o a través de la vía piramidal. La vía piramidal, recordemos que es esta vía que nace de la corteza motora, de la corteza sensitiva, que vienen las fibras hacia abajo, pasan por la cápsula interna, por los pedúnculos cerebrales, posteriormente se disrumpen en el puente, se reagrupan en las pirámides de la médula oblongada y después viaja por los tractos córtico-espinales hacia distintas regiones para inervar a las motoneuronas de nuestras astas ventrales de la médula espinal y provocar el movimiento. Esto no, este va a actuar indirectamente sobre esta vía, por eso se le denomina extrapiramidal. No baja, no hace nada, de hecho los núcleos de la base no están conectados a la médula espinal directamente, sino todo su trabajo va a ser indirecto. ¿Para qué sirven estos núcleos de la base? Pues son muy importantes, entre otras cosas, intervienen en el inicio y en la ejecución del movimiento. Cuando nosotros vamos a empezar a caminar, es justamente una relación de equipo que hay entre las áreas motoras y los núcleos de la base los que nos permiten empezar a ejercer el movimiento. Y bueno, pues también no solamente ejercer movimientos pues sencillos como por ejemplo caminar, aunque es verdaderamente complejo el caminar, sino también para seleccionar los mejores movimientos, para automatizar estos movimientos. Si nosotros manejamos estándar, si nosotros jugamos algún deporte, si bailamos, todo esto lo estamos haciendo gracias a nuestros núcleos de la base. Nuestro cerebelo también nos ayuda a los movimientos de ejecución rápida, es decir, pues tenemos todo un conjunto, el sistema motor es bastante importante y tenemos un conjunto de estructuras que lo sustentan. Por otra parte, nos permite hacer patrones de movimiento estereotipados y sobre todo aquellos que tienen una meta en particular. Se sabe que estos núcleos de la base, por ejemplo, cuando uno se despierta por la noche y sin pensarlo, realmente de repente sus pies ya lo llevaron hasta la cocina para comerse un gansito congelado. Bueno, pues estos fueron los núcleos de la base que fueron seleccionando todo un plan de movimientos y cuál era la meta, era comer algo azucarado, comer algo rico. Entonces, bueno, pues los núcleos de la base tienen tienen una fisiología muy compleja que nos permite automatizar los movimientos, particularmente aquellos movimientos que tienen un propósito. ¿Cómo es que funcionan estos núcleos de la base? Bueno, lo que vamos a ver a continuación parece complejo, pero en realidad es una sobresimplificación de lo que está ocurriendo. La información de nuestra corteza cerebral, prácticamente de toda la corteza cerebral, no solamente de las áreas motoras, se integra, entre otras regiones, en los núcleos de la base, particularmente en el núcleo caudado y en el putamen. Aquí por cuestiones de la imagen solamente estamos viendo el putamen, pero también consideren el caudado. Muy bien, pues viene información de todas las cortezas, de todas las cortezas que tenemos, de la corteza visual, de la corteza motora, de la corteza sensitiva, de la corteza premotora. Toda esta viene y llega a nuestro caudado y putamen, que lo consideraremos como el sitio de entrada, el input zone. De aquí también va a recibir información, también va a recibir aferencias de estas regiones de la sustancia negra del mesencéfalo, y ya vimos que esta sustancia negra del mesencéfalo pues es parte funcional de los núcleos de la base y ahora están viendo por qué. Muy bien. Recibe información de todas las cortezas cerebrales a través de un neurotransmisor que se llama glutamato y recibe información de la sustancia negra a través de un neurotransmisor que se denomina dopamina. ¿Correcto? Y vean cómo todo esto está llegando a nuestro núcleo caudado y a nuestro putamen. En esta imagen al putamen. Después de estas regiones, que es el estriado, el neoestriado, de estas regiones van a salir axones que se van a dirigir hacia el globo pálido.
En este momento no me interesa que ustedes distingan si al globo pálido externo o al globo pálido interno, solamente sepan que llegan al globo pálido, ¿correcto? Entonces, todas las cortezas o sustancia negra llegan a caudado y putamen y de ahí hacia el globo pálido. Desde el globo pálido va a salir información y esta información se va a dirigir hacia el tálamo, ¿sí? Entonces estamos haciendo un circuito, estamos haciendo un ciclo. Viene de las cortezas, pasa caudado putamen, después globo pálido y del globo pálido al tálamo. Y adivinen qué va a pasar después del tálamo. Después del tálamo va a regresar la información a la corteza cerebral. De tal manera que es un circuito de comunicación entre la corteza cerebral, los núcleos de la base y regresa esa información a la corteza cerebral. ¿Qué propósito tiene esto? Justamente lo que le estoy diciendo, seleccionar los mejores planes de movimiento. La corteza cerebral dice, me quiero mover, el procesamiento de los núcleos de la base le dice, la mejor manera que te muevas para conseguir lo que tú quieres es esta, y entonces reactiva a la corteza cerebral. Un circuito fascinante, bastante fascinante. Eso es así como grosso modo, es el 101 de el funcionamiento de los núcleos de la base, pero tiene que ser más complejo, obviamente. Y esta parte de la complejidad va muy dirigida hacia los neurotransmisores que están involucrados en las distintas partes de los núcleos de la base. Ustedes tienen que saber que el glutamato es el principal neurotransmisor excitador que existe en nuestro sistema nervioso, y también tienen que saber que el GABA, el ácido gamma aminobutírico, es el principal neurotransmisor inhibidor. Aquí como neurotransmisores agregados encontramos a la acetilcolina, que tiene importancia clínica, y también encontramos a la dopamina, que tiene muchísima importancia clínica y que veremos cuando veamos la parte de correlación clínica. Bueno, las aferencias que habíamos dicho son de tipo glutamatérgico, ¿correcto? Es decir, son excitadoras. Por otro lado, vean cómo la sustancia negra puede tener aferencias excitadoras o aferencias inhibidoras. Estas flechas que vemos en un color más como gris oscuro, estas flechas quieren decir inhibición. Las flechas rojas quieren decir excitación. Si nosotros nos vamos nada más aquí arriba, vean como estas flechas rojas lo que van a hacer es activar a esta flecha que vemos acá. Déjenme lo coloreo para que sea más fácil. Estas flechas rojas que vienen aquí, lo que van a hacer es activar a estas que vienen acá, que si ustedes se dan cuenta son inhibidoras, ¿correcto? Si aquí vemos esta flecha roja, va a estar activando a esta que también es inhibidora. ¿Sí? Y aquí encontramos una distinción. Una de estas flechas termina en el globo pálido interno y la otra termina en el globo pálido externo. Esa es la gran distinción entre estas dos vías. A esta vía que termina en el globo pálido interno le denominamos vía directa. A esta vía que termina en el globo pálido externo le denominamos vía indirecta. ¿Correcto? Detengámonos a meditar un poco de esto. 3 segunditos. Muy bien. Bueno, pues tenemos dos vías, la vía directa y la vía indirecta. Vean lo que sucede aquí. Nosotros estimulamos a nuestra vía directa y esta vía directa es una vía inhibidora. Es decir, lo que vamos a estar haciendo es que se liberen neurotransmisores inhibidores en el globo pálido, ¿correcto? Estos neurotransmisores inhibidores a su vez van a inhibir a estas siguientes neuronas, pero vean lo curioso que es esto. Las siguientes neuronas son inhibidoras, ¿correcto? Vean cómo son gris oscuro. De tal manera que, ¿qué sucede si nosotros inhibimos al inhibidor? Si nosotros inhibimos al inhibidor, lo que vamos a hacer es que estas neuronas que se encontraban en el tálamo ya no sean inhibidas, entonces que sean excitadas, ¿correcto? Al final, lo que vamos a estar obteniendo es que se facilite un tipo de movimiento. La vía directa, como podemos ver aquí en la parte de la izquierda, facilita los programas motores o cognitivos para cumplir un objetivo. ¿Sí? Cuando se activa la vía directa, vamos a facilitar la formación de un movimiento.
¿Por qué? Porque ese movimiento es bueno. ¿Por qué? Porque ese movimiento es el adecuado. ¿Por qué? Porque ese movimiento es el que queremos hacer. Pero vean cómo se alcanzó a través de un circuito abigarrado, porque tuviste que excitar a un inhibidor para inhibir al que estaba inhibiendo al tálamo. Y ya sé que puede resultar complejo, pero no lo es tanto. Yo les recomiendo que agarren y que nada más dibujen, o sea, que dibujen este excita, este inhibe y rápidamente se van a dar cuenta que no es tan complejo. Es más complejo escucharlo que realmente entenderlo. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con nuestra vía indirecta? Nuestra vía indirecta va a terminar en el globo pálido externo, ¿sí? Y del globo pálido externo, vean, aquí se agrega una neurona más inhibidora, aquí, esta de acá, ¿correcto? Entonces, si yo estoy estimulando a un inhibidor, ¿sí? Estoy estimulando a un inhibidor y este inhibidor está inhibiendo al inhibidor. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es que si yo quito este componente, entonces lo que va a pasar es que este se va a activar con mayor facilidad y si se activa este inhibidor con mayor facilidad, vamos a inhibir al tálamo, ¿correcto? ¿Qué va a suceder en última instancia? En última instancia, cuando yo activo la vía indirecta, lo que va a suceder, como vemos aquí en esta parte, lo que va a suceder es que se van a inhibir los programas que compitan, que se van a inhibir programas motores. ¿Y cuáles van a ser los programas motores que se van a inhibir? Aquellos que compitan con lo que se quiere facilitar. Vean la maravilla de este circuito. Es decir, la vía directa por un lado te va a decir qué es lo que sí tienes que hacer. La vía indirecta, por otro lado, te va a decir qué es lo que no tienes que hacer. Cuando un bebé está aprendiendo a caminar, pues no está completamente formado este circuito, no está maduro y por eso se cae. Pero ¿qué pasa conforme va aprendiendo el bebé a hacer esto? Bueno, se van potenciando aquellos caminos que sí tienen que tomarse y se van inhibiendo aquellos caminos que no tienen que tomarse. Lo mismo sucede cuando ustedes aprendieron a manejar estándar. Cuando apenas estaban aprendiendo, seguramente se les paraba el carro, seguramente les temblaba el carro, no sabían cuándo meter el clutch en el momento adecuado, cuándo hacer el cambio de velocidad, pero seguramente posteriormente se volvieron expertos o casi expertos. Y es justamente por esto, es por el equilibrio entre la vía directa y la vía indirecta. Recomendación aquí, entonces, que les hago es que ustedes dibujen estas vías de tal manera que ustedes memoricen esta cuestión de excitar al inhibidor y después inhibir al inhibidor o de excitar al inhibidor que inhibe al inhibidor y entonces que propiamente facilita al inhibidor. Ya sé, ya sé. Yo también lo digo y me suena confuso, pero mentalmente no me parece confuso. Tenemos tenemos un último actor en cuanto a esto, que es nuestro núcleo subtalámico. Y nuestro núcleo subtalámico, si se dan cuenta, tiene proyecciones rojas, es decir, tiene proyecciones excitadoras hacia el globo pálido interno, ¿correcto? ¿Qué va a hacer el núcleo subtalámico? Va a activar estas vías que son inhibidoras. Por lo tanto, aquí está mucho más sencillo. Si nosotros excitamos al que inhibe, pues ¿qué es lo que vamos a obtener? Inhibición. Es decir, el núcleo subtalámico en realidad va a estar controlando el movimiento, va a estar controlando a la vía directa. De hecho, seguramente ustedes habrán visto a gente que le implantan electrodos de estimulación profunda para controlar movimientos anormales. Y justamente donde se implantan no son en la sustancia negra, es particularmente en el núcleo subtalámico, ¿correcto? Porque va a servir como un inhibidor del movimiento este núcleo subtalámico. De tal manera que es muy claro, es muy notorio porque el núcleo subtalámico y la sustancia negra pertenecen funcionalmente a los núcleos de la base, porque van a estar ahí, pues participando en el control de los movimientos, ¿correcto? Entonces, resumiendo, tenemos dos vías principales. Estas dos vías principales son la vía directa y la vía indirecta, y ambas vías van a estar compitiendo para ver que el movimiento que hagamos es exactamente el movimiento que nosotros queremos hacer.
¿correcto? La vía directa va a facilitar los programas del movimiento, la vía indirecta va a inhibir los programas de movimiento y muy importante, la disfunción de estas vías es la que explica trastornos como la distonía progresiva, como la enfermedad de Parkinson, como la enfermedad de Huntington, como el síndrome de Tourette, como el hemivalismo y distintas enfermedades que afectan al sistema motor. Parece complejo y probablemente lo es un poco y definitivamente lo que estamos haciendo es una sobresimplificación de lo que realmente está ocurriendo en nuestros núcleos de la base, pero bueno, es suficiente para poder entender las cuestiones patológicas. ¿Qué les recomiendo? Dibújenlo, repásenlo, entiéndanlo y van a ver que no es tan difícil como suena cuando alguien más te lo está diciendo.